Esto debe ser mero sentimentalismo por mi parte, pero cuando descubrí lo que me esperaba, mi reacción no fue como la de los demás. No soy una buena persona, evidente por el lugar en el que me encuentro, y siempre he estado buscando desquitarme con lo que veo desde que tengo memoria. Pero recordar los momentos que viví junto a la gente que me trajo aquí me hizo sentir realizado. Dentro mío solo estaba la expectativa del lugar que me esperaba. Siempre pensé que mi fortaleza mental era superior a la de los demás. Pensaba que, al estar aquí, encerrado y despojado de mi libertad, poco lograría afectarme. He pasado toda mi vida, siendo alguien pragmático buscando nada más que adaptarme al ambiente donde me encuentro. Cosas como la comodidad y libertad siempre han sido opcionales. Mi único talento es la adaptabilidad, y el estilo minimalista de vida que tengo, así que el prospecto de mover la ubicación de mi vivienda de una habitación oscura a otra habitación tan solo un poco más oscura no me pareció la gran cosa. Incluso con todas las leyendas que existían del lugar que me esperaba, jamás sentí nada en particular. Siempre pensé que mi estadía significaba solo otro capítulo en el libro de mi vida, que me adaptaría y cambiaría para hacer funcionar lo que me esperaba en las próximas décadas. Pero, conforme pasan los días, meses y años, más me queda claro lo estúpido que fui. En esta prisión, cada baldosa es como una cicatriz. Cada grieta me recuerda que, aunque el tiempo sigue su curso, mi condena no. Afuera, el mundo puede estar ardiendo en guerras o floreciendo en paz, pero aquí, dentro del Cuervo Escarlata, nada cambia. Tampoco hay ventanas. Todo el complejo está enterrado bajo toneladas de concreto, como una enorme tumba para hombres vivos. Llevo 5 largos, aburridos, y excruciantes miserables años aquí encerrado. Pero puede que después de tanto tiempo, algo finalmente cambie. Recuerdo que Samuel llegó después de mí, tan solo días después de haber sido internado en este lugar. Lo recuerdo bien porque, desde que lo vi, algo en él no encajaba. La primera cosa que hizo al llegar a la celda, fue mover su catre al fondo de la habitación, lugar donde ha permanecido todo este tiempo. Era un hombre callado y delgado, con una mirada que penetraba mucho más que el alma o la retina. Al principio, pensé que solo era como yo, alguien buscando pasar desapercibido en un mundo hostil y desconocido. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que jamás intentó aparentar, y su silencio, solo aumentaba el peso de sus palabras. Y luego estaban los sueños. Oh, los sueños. Incontables fueron las veces que tuve que rendirme ante la idea de conciliar el sueño por culpa de este tipo. De vez en cuando, lo escuchaba murmurar cosas por las noches, cosas que no entendía. Asumí que Samuel estaba hablando en su idioma natal, ya que esta prisión alberga gente de todo el mundo. Pero al descubrir que ambos compartíamos el mismo idioma tan solo quedé más confundido. Samuel era alguien extraño, ese era el límite de mi percepción. Pero fue una noche, cuando las luces fallaron, que supe que dicha extrañeza iba más lejos de lo que pensaba. Dime algo, Mendoza, me dijo desde su catre, su voz baja y raspada. ¿Crees en los demonios? Me tomó unos segundos responder. Era la primera vez que me dirigía la palabra. No lo sé. Jamás vi uno, pero he visto cosas peores en este lugar. Samuel soltó una risa seca, sin alma. Lo verás pronto. Siempre hubo algo raro con él, pero esa noche no me gustó para nada. El aire en la celda se sentía más denso, opresivo, y macabro, como si el espacio se estuviera encogiendo y me forzara a estar a centímetros de él. Entonces, lo escuché. Un sonido áspero, como si estuviera raspando la pared. Encendí una linterna que había escondido de los guardias, y lo vi. Samuel estaba sentado en el suelo frente a su cama, trazando algo con un pedazo de metal afilado. Sus dedos se movían rápido, con una precisión aguda. ¿Qué haces? No contestó. Sus ojos brillaban con intensidad, como si estuviera viendo algo que yo no podía.
Cuando me acerqué, vi un caos de líneas curvas y rectas bajo la luz de la linterna. «Es solo un dibujo, Mendoza», dijo, ignorando mi pregunta. «El loco de mi celda tiene un arma». Perfecto. Justo lo que faltaba. Podría intentar quitársela. Lo supero en peso, pero no tengo idea de lo que este hombre sea capaz de hacer. De hecho, ahora que lo pienso, en estos 5 años que hemos pasado juntos, ¿qué se supone que sé yo de él? La falta de una respuesta en concreto me pareció preocupante. Después de su llegada jamás hablamos hasta ahora, y no ha hecho más que encogerse en su cama leyendo el mismo libro. No hay nada que yo pueda hacer por prepararme a un enfrentamiento. Lo único que me queda por hacer, es confiar. Puede que me esté equivocando, pero hay algo en las prisiones que extrañamente, es capaz de florecer a pesar de su ambiente oscuro y opresivo. Compañerismo. En este lugar, el sentimiento cruel de la soledad es más intenso. Y al ser criaturas sociables, todos necesitamos de alguien que nos haga compañía. Tal vez no signifique ser amigos, o siquiera interactuar entre nosotros. Pero el confort de saber que no estás solo es importante para mantenerte cuerdo. Samuel es humano después de todo. Él al igual que yo siente lo mismo. Y es gracias a ese sentimiento, que no va a matarme. Él me necesita. Samuel sabrá, una vez me vea dormido, que deposité mi confianza en él. Y dicha confianza, solo puedo esperar sea recibida con la misma reciprocidad. Al día siguiente, desperté, y reconocí 2 cosas. Una, que me encontraba con vida. Y 2, que Samuel se encontraba dormido en el suelo. Con el arma a mi alcance, pasé 1 minuto cuestionando si tomarla. Uno de los guardias se detuvo frente a nuestra celda. Miró los dibujos en las paredes, porque ahora había más, y frunció el ceño. «Otro maldito loco», murmuró antes de seguir su camino. «Tienes toda la razón». Fue lo que me hubiera gustado decir. Quise creer que estaba en lo correcto, que Samuel no era nada más que un loco. Pero otra parte de mí, esperaba que hubiera algo más. No pasó ni un solo día, para que esto fuera confirmado. En la noche hubo un sonido peculiar. Uno apenas perceptible y poco familiar. Duermo con la cabeza cercana a los barrotes, así que solo hacía falta un ligero movimiento de cabeza para ver el lugar de donde provenía. Y ahí estaban. Muy al fondo del pasillo, alcancé ver 2 puntos brillantes. Si no brinqué del susto por lo que veía, definitivamente lo hice por lo que escuché. ¿Lo ves ahora?, dijo Samuel, con una calma que denotaba entendimiento más allá del que yo poseía. Me enderecé, y mi visión estaba nublada, no lograba ajustarla. Veía algo raro en su rostro. Pero no podía enfocarme bien. Era la primera vez que una expresión humana me dejaba tan confundido. Regresé mi mirada nuevamente al pasillo, y aquellos puntos parecían moverse. La falta de luz a esta hora hacía fácil verlo a lo lejos. Pero a esta distancia, podía apreciar más la silueta alrededor de estos. Parecía más perro que lobo, con tamaño de un oso y desnutrido como Samuel. Si el diablo tuviera una mascota, se vería así. Era claro para mí que dicha criatura traía consigo mucho más que el simple terror de ser mutilado y comido. Justo ahora al otro lado de las rejas, se encuentra el destino más horrible que esta prisión pueda ofrecer. La bestia siguió avanzando hasta el punto más cercano a mi catre, y enfocó su mirada en mí. Me sentía seguro tras los barrotes, pero he de admitir que tuve miedo. Podía sentir los vapores putridos emitidos por el hocico de la bestia impactando directamente con mi piel. Tratando de desafiarlo, decidí mirarlo también. «Esas rejas no significan nada para ellos», dijo Samuel. Deteniendo mi corazón unos instantes, pues se había acercado en silencio a mi lado. Si así lo quisieran, podrían entrar fácilmente. El día de hoy tuvimos suerte, pero seguir esperando que nuestro turno nunca llegue es un suicidio. Era la tercera vez que Samuel iniciaba la conversación. Así que me quedé callado. «Mendoza»,
Después de ver eso, ¿sigues sin creer en los demonios? La bestia entró en una de las celdas, lo supe por los balbuceos del hombre que estaba a punto de morir. Esos sonidos primales me trajeron recuerdos de mi primera vez. Cuando el grito se apagó en el corredor, me di cuenta de algo interesante. Ningún guardia parecía prestarle atención. El grito fue fuerte, y el eco en la prisión rebota miles de veces haciendo imposible no escucharlo. Aún así, los guardias se muestran ignorantes, haciéndole caso omiso a los prisioneros señalándolo. Samuel ya se estaba preparando para dormir, y yo solo podía pensar en cómo era posible que esa cosa me arrancara la cabeza mientras dormía. Cambié de posición, pero no se sentía bien, así que me decidí por mover la cama. Y mientras lo hacía, pensé, ¡qué listo! Samuel fue listo desde el primer día. Eso me hace feliz. Mientras más tiempo paso junto a este hombre, más me queda claro que conmigo tengo la única llave de escape en esta prisión. Qué bueno que no le quité el arma. Despertado el día siguiente por un grito, recordé lo que había pasado la noche anterior. Miré a Samuel, esperando una reacción, pero seguía leyendo en su catre. Su rostro, una máscara indescifrable llena de indiferencia, revelaba que mis sospechas eran correctas. Ambos llevamos casi el mismo tiempo en esta prisión, y sin embargo, Samuel parece ser un experto en la situación que la rodea. Esto va mucho más allá de simple adaptación o experiencia. Alguien como él, sin fuerza o inteligencia particularmente excepcionales, debe de tener un fragmento de información única que le permita sentirse seguro de la constante amenaza del peligro. Todo viene de un lugar de entendimiento. ¿Crees que ya se cansaron de mantenernos? Hace mucho que no nos alimentan. Sin palabras. ¿Quién crees que fue el que sacrificó nuestras almas? Si sigue en la prisión tal vez podemos matarlo. Igual sin respuesta, ni siquiera se tomó el tiempo en tratar de corregirme. No ha empezado todavía, murmuró, antes de que pudiera intentar de nuevo. ¿Qué no ha empezado? Samuel no respondió. En cambio, se giró hacia la pared donde solía dibujar con el pedazo de metal, que luego descubrí, había arrancado de una tubería rota. Su mano se movía rápido, casi frenética, trazando líneas que no entendía. Vi un círculo rodeado de símbolos que parecían letras, pero no eran de ningún idioma que conociera. Parecía un hombre poseído, y por primera vez desde que compartíamos celda, creo que entendí lo que estaba haciendo. ¿Qué haces? Insistí, acercándome y colocándome a su lado. Dibujos, dijo, como si fuera obvio. Eso puedo verlo, pero, ¿para qué? Para que me escuchen. No pienso morir aquí. Había algo en su tono que me llamaba la atención. Lo decía con una certeza firme, como si estuviera seguro de que alguien, o algo, del otro lado de esas paredes estaba prestando atención. ¿Quién te va a escuchar? Se giró a mí, y la mirada en sus ojos reveló algo que no había visto desde hace 5 años. Fervor. Samuel trató de decirme algo, pero tambaleó entre sus palabras. Cada sílaba su mirada se perdía más y su voz bajaba. Lo sacudí para que espabilara, pero eventualmente dejó de responder. No importaba que tan fuerte lo moviera o golpeara, no respondía. Revisé su pulso, y recordé que no tengo idea de cómo revisar el pulso. Mierda. No escucho respiración y no siento que su sangre fluya por la muñeca. Samuel había muerto. ¿Es en serio? Comencé a sacudir su cuerpo otra vez. ¿Cómo se supone que sobreviva ahora? Retrocedí en busca de aquellos ojos en el pasillo. La prisión ya nos había robado tantas cosas. El sueño, la cordura, y la esperanza. Pero Samuel debe de sobrevivir. Si yo fuera un demonio, él sin duda alguna sería un faro oscuro fácil de identificar. Tal vez un demonio se está apoderando de su cuerpo para sacarlo este instante. Debe ser eso. Me recargué en los barrotes, y suspiré. Comencé a contar los pisos del edificio aledaño. Luego las celdas individualmente.
1400 celdas y una probabilidad incierta. Con más de 300 hombres muertos. La luz del corredor parpadeó. Primero una vez, luego dos, hasta que se apagó por completo. No solo la luz en mi pasillo, sino en los adyacentes y a la distancia. El cuervo escarlata quedó en completa oscuridad. Ese día, pasé despierto toda la noche. La mañana siguiente, me di cuenta de tres cosas. Una, que seguía vivo. Dos, que aún estaba oscuro. Tres, olía horrible. Ese olor me quitó toda esperanza de escapar de ese lugar. El cuerpo de mi compañero estaba ya en estado de descomposición. Esto es demasiado deprimente. Soy un estúpido supersticioso. Un estúpido. Necesito salir de aquí. ¿Pero cómo? Me acerqué a los barrotes con mi linterna, y pensé en usarla para analizar la situación. Pero al imaginar las posibilidades que esto podría traer, decidí detenerme, y en vez, susurrar a mis compañeros de al lado. Son ambas habitaciones vacías. Pero más allá debe de haber alguien vivo. Tomé una gran apuesta y susurré lo más alto y bajo posible solo para no recibir respuesta. Otro día repleto de oscuridad, y ahora con los vapores fétidos emanando de lo que alguna vez fue mi compañero. Desperté nuevamente, y seguía vivo. Vivo, y ciego. Me desperté varias veces por culpa de la misma estúpida pesadilla donde me arrancan la cabeza. No puedo verme la cara, pero si estuviera frente a un espejo, estoy seguro de que estaría cubierto de canas. Si no es un sabueso, el estrés me matará primero. Los días en la prisión no hacían más que ponerse cada vez peor. La oscuridad de la habitación, tan solo incrementaba mis sentidos. Sentidos que no descansaban siendo constantemente bombardeados por los gritos de agonía y el hedor de la muerte. No he comido nada en días y me niego a vomitar lo poco que me queda en el sistema. 1800 días. He pasado 1800 días de constante desesperanza, donde las oportunidades siempre fueron nulas, y así es como termina. Al igual que los forasteros en este lugar, que se supone sigo esperando. Mi destino es inminente. Casi 2000 días atrapado bajo tierra. Rodeado de demonios en la tumba más grande que la humanidad haya creado. Al menos puedo tener consuelo en el hecho de que morí ya estando en el infierno. El día de hoy los gritos se acercaron demasiado esta vez, mostrando ningún signo de detenerse. ¿Cuál es el afán de la humanidad por tratar de sobrevivir incluso en situaciones como estas? Por más que me guste decir que no lo sé, soy consciente de que un mecanismo dentro de la experiencia humana es lo que me lleva al descontrol de mis emociones y cordura. No poder con esto, es consecuencial teniendo en cuenta de lo que estamos hechos. La pila de carne y hueso antes conocida como Samuel Beltrán me susurró dentro de mi locura. Un intento bizarro de ayuda por parte desconozco si de mi mente, o de alguna fuerza del más allá. Pero de nada sirvió al caer en oídos de un hombre igual de muerto. Y dicho hombre muerto, necesitaba anunciar su retiro si deseaba conseguir su libertad. Levantado con la suma total de su poca fuerza, se acercó tambaleante al lugar donde sabía se encontraban los barrotes dispuesto a revelar su ubicación. Sumergido en una profunda oscuridad, el hombre comenzó a dudar al cabo de varios pasos. No por una indecisión repentina, sino simple confusión. La celda que lo había albergado durante tantos años había cambiado en los últimos días. No se había dado cuenta de ello, pues probablemente había ocurrido durante una de sus innumerables pesadillas. Pero la antes impenetrable barrera estaba ahora inexistente, haciéndolo tropezar con otro tipo de barrote, delimitando un umbral no hacia un mundo nuevo, sino a la confirmación de su identidad. No lo pensó dos veces antes de rechazar la idea. Y caminó siguiendo el pasamanos. Líquidos emanaban del metal frío de la prisión, incluido aquel en manos del hombre. Pero poco hacían, al igual que los sonidos de prisioneros mutilados, por alejarlo del camino que debía seguir. Sus brazos temblaban, y su cuerpo también.
Era frío y difícil a la vez. La única cosa presentando dirección eran los ecos de los pasos rebotando de manera diferente cada vez que llegaba a un nuevo pasillo, y la vaga memoria de la distancia de la celda relativa al puesto de los guardias. Una vez llegado a ese lugar, el suelo privilegiado, que uno no se atreve a pisar, habían dos elegantes regalos, ambos envueltos en el fresco aroma húmedo de la libertad y temporada invernal. Dentro de cada regalo, habían pruebas de que este lugar no había sido abandonado solo por Dios, sino aquellos a cargo de él. Una puerta abierta, y dentro de la habitación, luz a la distancia, dentro de un pasillo diferente a todos los demás. Sin rasguños o imperfecciones. Perfecto hasta el último fragmento de concreto. Detrás de aquel brillo, en la sombra sagrada del árbol de la vida, yace un mundo lleno de luz resplandeciente, una vida llena de decencia y salud, con nuevos días y un renacido deseo del cumplimiento del deber. Con afligida resistencia, se puso a caminar en dirección de aquel lugar. Cada vez más lejano, el cuervo observaba con curiosidad al sobreviviente de la masacre. Descansando bajo un árbol, el cuervo decidió perdonarle la vida. Pues él lo conocía bien. Es fácil buscar la luz cuando estás perdido en oscuridad. Pero igual de fácil es ignorarla cuando te rodea. Es fácil querer permanecer limpio cuando se encuentra uno cubierto de sangre. Pero un sable limpio eventualmente deseará ser desenfundado y manchado. El perdón es solo una oportunidad más para volver a corromper el alma. Pensó el cuervo. Y a pesar de su obligación de mantenerlo encerrado, decidió dejarlo ir. Confiando en su prisionero y su lealtad, regresó bajo tierra, consciente de que no tomaría mucho para verlo nuevamente.